personas que se encuentran de pie al final del salón tengan la bondad, hay espacios donde pueden tomar asiento. Agradecemos desde ya. Señoras y señores, nos encontramos hoy en el aula magna de la Universidad Mayor sede Temuco para dar inicio a un encuentro organizado por el Poder Judicial que busca promover el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, a la luz de las diferentes herramientas existentes a nivel internacional. Nos referimos a los instrumentos iberoamericanos de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de grupos vulnerables y especialmente de personas, comunidades y pueblos indígenas. Los que entregan las distintas formas de aplicación de estos mecanismos especialmente a ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial, pero también a fiscales, defensores, abogados, otras instituciones del Estado, docentes, alumnos de Derecho y público en general. A continuación saludamos a las autoridades, señoras y señores, que hoy nos acompañan. Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Ministro señor Sergio Muñoz Gajardo. Señor Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha. Señor Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, don Andrés Manque Manchavsky. Señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, Ministro, señor Aner Padilla Busada. Señoras y señores ministros del Tribunal Pleno de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, Ministro, señor Luis Troncoso Lagos. Ministro, señor Julio César Grandón Castro. Ministro, señor Álvaro Mesa Latorre. Ministra, señora María Elena Llanos Morales. Ministro, señor Alejandro Vera Quilodrán. Ministra, señora Cecilia Aravena López. Señora Fiscal Judicial, doña Tatiana Román Beltramín. Señor Presidente del Tercer Tribunal Ambiental, Ministro, señor Michel Hanke Domas. Señores ministros del Tercer Tribunal Ambiental, don Pablo Miranda Nogro y don Sibel Villalobos Volpi. Señor Fiscal Regional del Ministerio Público, don Cristian Paredes Valenzuela. Señor Gobernador Provincial de Cautín, don José Montalva Folleraki. Señor Jefe de la Novena Zona de Carabineros, General Naví Sosa Cárdenas. Señor Jefe de la Novena Región Policial de la Araucanía, Prefecto Inspector Jorge de la Torre Aninat. Señora Defensora Regional de la Araucanía, doña Bárbara Katz Medina. Señora Seremi de Justicia, doña Claudia Leserf Enríquez. Señoras y señores jueces y secretarios de los tribunales de la jurisdicción, relatores y abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Temuco. Señor Director Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, don Sergio Labarca Campos. Señores representantes de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial y de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial. Señor Director Regional de Gendarmería, coronel Luis Patricio López Cisternas. Señor José Martínez Ríos, presidente del Colegio de Abogados de la Araucanía. Señor Director Regional Académico de la Universidad Mayor, señor Rodolfo Martínez Ocaris. Señora Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Mayor, doña Clara Charansky Cerda. Señores decanos de las Facultades de Derecho y señores directores de las Escuelas de Derecho de las universidades de la región. Saludamos especialmente a los representantes del mundo indígena que nos acompañan el día de hoy. Doraucán Huilcamán Payamán, Luz María Huincaleo Huinca, José Cayunao Coloma, Roberto Millache Huillaleo, Alfredo Tori Leiva, Mauricio Cayunao Coloma, Juana Cayunao Coloma, Juan Cayunao Cheuquelaf, Mireya Concha Enríquez, señoras y señores. Como inicio de esta ceremonia de inauguración, está siendo transmitida en directo vía internet a través del canal de televisión del Poder Judicial de Chile, tomará la palabra el ministro de la Excelentísima Corte Suprema y encargado de la difusión de los protocolos iberoamericanos, señor
Lamberto Cisternas Rocha. Distinguidas autoridades, señoras y señores, amigas y amigos. Antes de extenderme en el tema propio de inicio de este seminario, permítanme señalar que este momento es el resultado de un esfuerzo mancomunado de la Corte Suprema a través de su Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos y de la Corte de Apelaciones de Temuco, que han puesto su mayor empeño en organizar y realizar el segundo seminario de un ciclo de 5, destinado a difundir el protocolo iberoamericano sobre acceso a la justicia de personas vulnerables. El buen éxito de ese esfuerzo se refleja en la apreciada presencia de todos ustedes en esta casa de estudios, presencia que demuestra el interés por conocer esos instrumentos que nos corresponde ahora difundir y aplicar. Sean bienvenidos a este encuentro, cuyo tema específico lo constituye el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas. Nos congratulamos de contar con el apoyo de distinguidos panelistas: ministro señor Álvaro Mesa, académica señora Mónica Baeza, magistrado señor Claudio Campos y la profesora señora Nancy Llanes, y ciertamente con la gratificante presencia de todos ustedes. Estas primeras palabras están dedicadas a hacer un breve tránsito desde las reglas de Brasilia al protocolo iberoamericano de actuación judicial frente a personas vulnerables. Y pretendo presentar una somera idea de la evolución que han experimentado los poderes judiciales de Iberoamérica en cuanto a su posición frente al acceso a la justicia de las personas vulnerables. Digamos que en un principio existía la dispersión, esto es, cada país, cada poder judicial actuaba a su manera frente a estas personas y en general sin considerar mayormente su especial condición. Luego, en 2002, un documento de las Cortes Supremas hace hincapié en los derechos de las personas vulnerables frente a la justicia, en un documento que se tituló Una justicia que protege a los más débiles. Posteriormente, se dictaron las reglas de Brasilia, cuyo objetivo es caminar en la senda de las buenas prácticas para indicarle a los intervinientes en los procesos judiciales, los jueces, los fiscales, los defensores, pautas de esas buenas prácticas para atender a las personas vulnerables. Y allí se indican como condiciones o causas de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de libertad. La situación de vulnerabilidad aumenta si concurren varias circunstancias de discriminación en la misma persona o grupo de personas. Esto, que se ha denominado interseccionalidad, nos permite determinar la manera en que distintas identidades confluyen en una misma persona o comunidad, generando formas de discriminación entrecruzadas. Pensemos, por ejemplo, en niños o mujeres indígenas. En estos supuestos es esperable y justificado una actuación aún más intensa de los poderes públicos para facilitar la efectividad de la tutela de sus derechos por el sistema de justicia. En la regla número 2 de las reglas de Brasilia se reconoce la posibilidad de priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.
Las reglas de Brasilia se refieren al problema de la etnia en la número 9, y allí se nos señala que las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígena. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la Administración de Justicia sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradición cultural. Agregando que lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 48, que señala que con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, resulta conveniente estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena, basada en el principio de respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. En síntesis, estas reglas discurren sobre la idea de que en un acceso formal y sustantivo a garantía y protecciones judiciales es indispensable para la erradicación del problema de discriminación contra las personas, comunidades y pueblos indígenas, y para que a su vez los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones internacionales que han contraído de actuar con la debida diligencia frente a este problema. Un paso adelante respecto de las reglas de Brasilia lo constituye el protocolo celebrado o firmado en la cumbre del año 2014 en Santiago. Este protocolo da continuidad a los instrumentos anteriores y su objetivo es que las normas que a nivel internacional reconocen derechos a las personas y colectivos permeen con urgencia el conjunto de los sistemas judiciales de la región, generando otros criterios y miradas jurisdiccionales, pero sobre todo concretándose en resoluciones y acciones que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la praxis judicial. Claramente se avanza desde las buenas prácticas a la formulación de normas de procedimiento que deben respetarse, como sucede con todos los protocolos. El Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial se divide en dos volúmenes: el relativo a niñas, niños y adolescentes, personas, comunidades y pueblos indígenas, personas con discapacidad y migrantes, y el relativo a las mujeres víctimas de violencia. El protocolo entrega un concepto de cada uno de estos grupos de personas vulnerables, y respecto de personas y pueblos indígenas también, de tal manera de poder saber con certeza a qué corresponde este grupo de personas vulnerables. El marco normativo del protocolo lo constituye un conjunto amplio de instrumentos internacionales de diversa índole, entre los que podemos destacar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia interpretativa desarrollada por los órganos de supervisión de los instrumentos internacionales en la materia y la jurisprudencia de derechos humanos. Para los efectos del presente apartado del protocolo, se entiende por personas indígenas las que tienen conciencia de pertenecer a una comunidad o pueblo indígena. Por pueblos indígenas, las colectividades que descienden de poblaciones que habitaban el continente al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Por territorio indígena
la porción del territorio constituida por espacios continuos y discontinuos ocupados, poseídos o usados de alguna manera por los pueblos y comunidades indígenas, y comprenden la totalidad del hábitat que permite su reproducción y continuidad material, social, cultural y espiritual. Por instituciones indígenas, aquellas que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como tales, con base en sus sistemas normativos internos, las cuales pueden o no coincidir con otras instituciones del Estado que los albergan. Y por lenguas indígenas, las lenguas propias de los pueblos originarios de América. El protocolo enuncia 6 principios que fundamentan y dan sentido a todo el andamiaje jurídico de origen nacional e internacional que debe ser observado en cualquier momento del proceso de justicia en los que estén involucrados personas, comunidades y pueblos indígenas. De ellos, seleccionaré 3 para esta oportunidad. El primer principio se refiere a la igualdad y no discriminación. Este principio implica que ninguna persona indígena podrá recibir un trato discriminatorio por su identidad étnica, idioma, género, aspecto, condiciones físicas y mentales o por su contenido social. En este sentido, los Estados solo podrán establecer distinciones objetivas y razonables cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos y de conformidad con el principio de aplicación de la norma que mejor proteja los derechos de las personas. Por otra parte, la aplicación del principio no discriminatorio de la igualdad de acceso a los derechos no significa que haya que dar un trato idéntico a las personas. Más bien se ha subrayado la importancia de tomar medidas especiales para reducir o eliminar las condiciones que llevan a la discriminación. La pretensión de la igualdad no es asimilar a las personas a una idea única de sujeto, más bien reconoce la validez de una diversidad de proyectos posibles. Consideraciones para las y los juzgadores. No olvidemos que los protocolos están especialmente dirigidos a los jueces y juezas para la aplicación de las normas que permitan un mejor acceso de las personas vulnerables. En definitiva, ellos deben reconocer la personalidad jurídica, individual o colectiva de los indígenas que inicien acciones jurídicas ante los juzgados o tribunales en demanda de sus derechos específicos, sin que ello implique ningún trato discriminatorio por el hecho de asumir tal condición. A partir de lo anterior, deberá informársele a la persona que tiene una serie de derechos, como por ejemplo, ser asistido por un traductor y defensor que conozca su lengua y cultura, e interponer los recursos y medios de defensa a su alcance, así como hacer las adecuaciones que permita que les sean de fácil comprensión las diferentes etapas del procedimiento, proveyendo todo lo necesario para comprender la cultura de la persona sujeta a proceso y para que ésta comprenda las implicaciones de los procedimientos judiciales. El segundo principio que destaco es el acceso a la justicia considerando las especificidades culturales. De conformidad con el derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas deben tener acceso a la justicia a nivel externo de los estados e interno a través de los sistemas consuetudinarios y tradicionales indígenas, y deben tener acceso a la justicia tanto de manera individual como colectiva. O tradiciones, incluyendo, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad. Consideraciones para los jueces y las juezas en torno a este principio. Los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, respetando los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. De ahí que los juzgados deben considerar declinar competencia en aquellos casos que corresponden a las autoridades propias de los pueblos. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, tanto para determinar si la conducta particular está influida por una visión del mundo distinta al sentido común que presupone la ley positiva,
como para determinar si en el contexto sociocultural de la persona existen normas que le prohibieron, le obligaron o le permitieron realizar conductas distintas a las esperadas por el derecho positivo. Es obligación de los tribunales del Estado reconocer la existencia de los sistemas normativos indígenas y convalidar las resoluciones. Protección especial a la participación y consulta y consentimiento de cualquier acción que los afecte. El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones que puedan llegar a afectar sus derechos e intereses es fundamental para el pleno ejercicio de derechos como la salud, materializar sus propias prioridades para el desarrollo, la preservación cultural, el agua, al medio ambiente sano, entre otros. Consideraciones para las y los juzgadores. No puede asumir de los indígenas existió una consulta previa. El impartidor o la impartidora de justicia debe corroborar fehacientemente que en todo acto administrativo o legislativo que les afecte se haya garantizado el derecho a la participación, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado según el caso. Finalmente, permítaseme enunciar algunas conclusiones de lo que he venido señalando. Primero, existe clara compatibilidad entre las reglas de Brasilia y el protocolo iberoamericano y entre ellos y el sistema interamericano y universal de derechos humanos en materia de acceso a la justicia y recursos judiciales efectivos. Segundo, tanto las reglas como el protocolo reconocen que también al Poder Judicial y no solo al Ejecutivo le cabe responsabilidad en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Tercero, lo anterior se traduce en establecer líneas de base para las actuaciones de operadores y funcionarios del sistema de justicia que den cuenta de la toma de conciencia de dicha responsabilidad. Cuarto, ambos instrumentos pueden entenderse en el contexto de tres elementos. Reconocer que el derecho al respeto de las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva implican el derecho de acceso a la justicia. Para ello no basta que él o los recursos existan formalmente, sino que deben tener efectividad. Aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos, destinadas a superar los obstáculos que dificultan o impiden a las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad el ejercicio de sus derechos. Creciente percepción y constatación de que las dificultades experimentadas por las personas para acceder a la justicia y para ejercer sus derechos se deben en parte a su pertenencia a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Quinto, en lo concerniente a etnicidad, reglas y protocolo presentan ciertas diferencias. En efecto, las primeras, pese a su declarada intención de constituir algo más que reflexiones sobre los problemas de acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas, se limitan a enunciar ciertas ideas matrices, o en otras palabras, a determinar los mínimos aceptables en un proceso judicial en que se vean involucradas estas personas y colectivos. El protocolo, en cambio, enuncia los instrumentos normativos relativos a la materia y entrega algunos conceptos sobre la misma, además de presentar recomendaciones de actuación precisa para las y los juzgadores, pretendiendo constituirse en una guía para ellos en la administración de justicia. Resulta claro entonces que el potencial público al cual se dirige uno y otro instrumento es diferente. Las reglas de Brasilia pueden ser consideradas por juzgadores, persecutores públicos, defensores, legisladores, etc. El protocolo es mucho más limitado por cuanto se dirige fundamentalmente a juezas y jueces. Séptimo, finalmente, en lo que respecta a su aplicación en nuestro país, las reglas de Brasilia, por resolución de la Corte Suprema de 16 de diciembre de 2013, se acordó instruir a los tribunales nacionales que dichas reglas sean consideradas
en situaciones de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en los casos previstos en ella, como un cuerpo normativo que constituye un referente desde un punto de vista interpretativo pro homine. El protocolo, debido a su reciente elaboración, se encuentra en una primera fase de difusión. Con esto concluyo mis palabras y nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia y amable atención. Continuando con la primera parte de esta jornada, dejo con ustedes a continuación al presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, ministro señor Sergio Muñoz Gajardo. Están dichos los vocativos, solamente me limito a saludarles a todas y a todos, a las autoridades presentes. Y también me sumo al agradecimiento de don Lamberto de que estén aquí, que participen con nosotros y que entiendan esta tarea que han impulsado los poderes judiciales iberoamericanos en orden a hacer un mensaje leíble por los jueces, lo que estamos luchando en contra de la desigualdad y la discriminación. Las reglas de Brasilia nacen para atender, como lo ha dicho don Lamberto, la posición de los grupos vulnerables, para de alguna manera estar conscientes como sociedades que tenemos que avanzar, que tenemos que incluir y desterrar toda forma de discriminación. Pero todo esto quedaba fundamentalmente expresado en los libros y declaraciones, en la suscripción de acuerdos y se olvidaba posteriormente. Al confeccionar las reglas de Brasilia, pensamos en los grupos vulnerables, en los grupos que efectivamente en nuestra población necesitan de mayor apoyo. Y es así como se identificaron. Pero después nos dimos cuenta que era indispensable que este mensaje llegara a los magistrados y se concretara en las sentencias. Para eso están dirigidos, como ha dicho don Lamberto, los protocolos y en definitiva lo que se busca es que se falle, se resuelva y se aplique por los jueces con una perspectiva en orden a superar las discriminaciones. Ese es el objetivo y por eso yo aplaudo, insto y felicito a don Lamberto por haber acogido este desafío de transformarse en la persona que encabeza el Poder Judicial para llevar este mensaje a todo el país. Es algo que enaltece esta labor de quien la desarrolla. En esta oportunidad yo he venido a acompañarle solamente como un saludo de aliento en la labor que él ha emprendido, porque es importante que todos los jueces de Chile tengan presente las reglas de Brasilia y los protocolos que se han aprobado en Chile el año pasado por la Cumbre Judicial Iberoamericana. Pero a lo que me quería referir en esta ocasión está relacionado con el hecho de que si en verdad como sociedad nosotros estamos conscientes y estamos en posición de llegar a esbozar o llegar a plantear la existencia de un Estado de Derecho en que pueda existir una convivencia o pluralidad de sistemas jurídicos, que conversen diferentes estructuras jurídicas dentro de un mismo Estado. Y esto en realidad que nos puede sonar como algo tan lejano, en otros países es aplicación a diario. Y si se me permite la asimilación o la analogía,
en muchos países existen diferentes jurisdicciones, que son las jurisdicciones de derecho y las jurisdicciones de la ética. Y en realidad, en nuestro país también ocurre algo similar. Existen tribunales de derecho y existe la posibilidad que los particulares también sometan sus juicios a árbitros arbitradores que fallan conforme a la prudencia y a su real saber y entender. Y si en realidad los distintos grupos o comunidades, pueden ser indígenas u otras, tienen su realidad jurídica, no existe razón por la cual los tribunales no puedan considerarla, ya sea como una orientación, ya sea como un factor de interpretación y en algunos casos incluso como un factor determinante de la resolución del conflicto sometida a su conocimiento. Ese es el desafío. En otros países también se ha dado que dentro de la institucionalidad y de los procedimientos se llega a establecer una autoridad jurisdiccional dentro de las comunidades para resolver los conflictos en aquellos campos en que el bien jurídico protegido no es de la entidad relevante como para excluir la disposición de parte del Estado en favor del reconocimiento de los diferentes pueblos o naciones que están conviviendo dentro de la realidad. Eso es algo que hoy día está permitido en muchos países de América, que nosotros hemos avanzado en el orden judicial diciéndole a los magistrados que aquí están las reglas de Brasilia, que aquí están los protocolos, que aquí están ciertos lineamientos que pueden considerar. Y esto se me podrá decir que puede ser revolucionario, y no lo es tanto. No lo es tanto, porque incluso sin convenio 169, sin los instrumentos internacionales a que ha aludido don Lamberto Cisterna en esta ocasión, ya sabemos de la aplicación en nuestro medio de una manera formidable de lo que es el uso y las tradiciones ancestrales en casos que son estudiados en todas las escuelas de derecho, como es el relativo a María Catrilaf, que en definitiva termina absuelta por falta de culpabilidad al no tener conciencia de la ilicitud de un homicidio perpetrado ya, y la sentencia es de 1953. Nuestros tribunales atendieron a la realidad de un pueblo originario y en definitiva centran o es el núcleo de su determinación este uso o costumbre ancestral del pueblo mapuche. En esas circunstancias podemos observar que es posible, que podemos convivir con distintos ordenamientos jurídicos que estén presentes en nuestra realidad nacional. Ninguno es imposible de considerar, porque la metáfora de Andrés Bello, cuando dice que todo contrato es una ley para los contratantes, también va fijando una ruta, y va fijando una ruta que nos hace hoy día no solamente considerar los contratos formales, sino que en lo que convivimos, incluso en nuestras comunidades, un poco más grande que nuestra familia, que son incluso las comunidades de los edificios y departamentos, que están habilitadas para asumir ciertos compromisos que los tribunales también deben respetar. Y las sociedades anónimas, los grupos, instituciones, todos tienen reglamentos propios y que se reconocen sin ningún problema en nuestro país por todos los tribunales. Entonces vemos que se bajan las barreras del entendimiento de por qué razón no podemos considerar lo que son las tradiciones ancestrales de diferentes grupos originarios en nuestro país, que incluso sus antepasados nos preceden con mucho incluso a la colonización española. Esta es una realidad que creo que es indiscutible, una realidad a la cual todos debemos atender. Nuestro compromiso es hacerlo realidad hoy. Incluir, no excluir,
Cada vez que negamos una realidad, no estamos asumiendo nuestro papel de administrar justicia de una manera integral. Lo hacemos parcialmente y eso no puede ser. Esa es la invitación que estamos formulando, a que reflexionemos sobre este tema. Internacionalmente ya es indiscutido. Internacionalmente tenemos muchos instrumentos que ya han esbozado y profundizado estos derechos, a la autodeterminación, a la dignidad, a la igualdad, a la independencia, a la autonomía. Y ese también creo que es nuestro desafío como sociedad. Y si hay que decir las cosas claras y de alguna manera también puntualizar algunos aspectos, es necesario expresar que el mínimo es reconocernos entre todos los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los tratados sobre derechos humanos y efectuar a lo mejor un control de convencionalidad en las determinaciones de los tribunales. Y además de eso, entender que siempre y en todo caso, toda decisión que se adopte tiene que ser a raíz de un diálogo y a raíz de los medios pacíficos de resolución de conflictos. Nunca sobre la base de la violencia o métodos no admitidos por el derecho. Si dejamos claro un contexto, también hay que dejar en claro el otro. Estos son aspectos que para nosotros son relevantes e importantes. Creemos que hay un ordenamiento jurídico que acatar y cumplir, pero en ese contexto podemos caminar coordinadamente, colaborativamente, a la realidad de conocernos más y de tratar de explorar nosotros la existencia de otros ordenamientos que nos puedan iluminar en la justificación de las conductas y también, ¿por qué no?, en la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales. Yo los felicito por estar hoy aquí, los felicito por su interés y los felicito, en definitiva, por la preocupación y por ir abriendo espacios de entendimiento, diálogo y, en fin de cuentas, de fraternidad entre todos los que habitamos nuestro Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Muñoz. De esta forma, señoras y señores, culmina la primera parte de la ceremonia de inauguración de este seminario. Agradecemos a las autoridades presentes e invitamos al público a un breve receso para volver en 15 minutos más con el primer panel. Muchas gracias.